gracias por conectarse, por estar súper puntuales. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Y bueno, hoy en nuestro Pragma Talk vamos a estar hablando sobre introducción a la programación reactiva en Flutter usando Clean Architecture. Cambia el tema, transforma la experiencia. Y para eso, hoy tenemos el placer de contar con Albert Joao Jiménez, quien es desarrollador especializado en Flutter y actualmente es embajador técnico de Flutter para Pragma, liderando iniciativas de educación, mentoría, adopción de buenas prácticas en arquitectura de software y que hoy estará compartiendo todo su conocimiento con nosotros. Antes de cederle la palabra a Albert durante este espacio, si tienen algunas preguntas, pueden ir dejándolas en el panel de preguntas y respuestas o en los comentarios y yo se las estaré leyendo a Albert en los momentos que él considere adecuados. Y bueno, nada, esperamos que este espacio sea de mucho aprendizaje para todos y ahora sí, bienvenido Albert. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Geraldine. Bien, entonces, sin más preámbulos, yo ya tengo organizadito aquí la presentación, entonces voy a compartirles pantalla. Cualquier cosa de una vez me dicen si se ve. Chas. Listo, yo creo que ahí sí, ¿cierto? Bueno, entonces bienvenidos. Hoy exploraremos un concepto clave en la arquitectura de software, que es la programación reactiva. Y como ya es costumbre, vamos a trabajar con estándares de la industria. En este caso vamos a estar muy enfocados en Clean Architecture y los principios SOLID como tal. Bien, entonces, ¿qué vamos a tocar? Pues vamos a ver qué es eso de la programación reactiva, ¿cierto? Pues una definición pequeñita del Clean Architecture, una estructura del proyecto de cómo lo abordamos, una implementación práctica que les vamos a compartir y que vamos a jugar aquí entre todos, y pues cuáles serían los beneficios y los desafíos de estas implementaciones como tal. Bien, entonces pues nada, es un gusto estar aquí, ¿vale? Hoy vamos a hablar un poquito más, no tanto solo de líneas de código, sino también de cómo escribir software que tenga sentido, que podamos entender dentro de 6 meses y que crezca sin que se nos vuelva un monstruo, ¿vale? Porque actualmente todas las demos son de, en 5 minutos vas a crear una super aplicación, ¿cierto? Pero ¿y qué pasa después de esas 2000 líneas de código iniciales? Hay que pensar un poquito, ¿cierto? Entonces esta charla es una invitación también a ver la programación reactiva y la arquitectura limpia, no como esos buzzwords o palabras de moda que tenemos ahorita de hoy, programa sin código o las cosas muchísimo más fácil, sino realmente como herramientas de nuestro mundo para estructurar mejor nuestras apps y nuestras ideas. Y ojo que estoy hablando de nuestras apps y nuestras ideas. No estoy hablando de que tengamos puntualmente que escribir nosotros por nuestra cuenta las líneas de código que necesitamos para que todo esto funcione, ¿cierto? Bien, entonces, al final de esta charla, pues mi objetivo es simple, que te lleves estas ideas prácticas, ¿cierto? Y una visión mucho más clara de cómo aplicar esta Clean Architecture en tus proyectos para hacer que tu código sea más escalable, más mantenible y sobre todo, pues que tenga un propósito, ¿cierto? Bien, entonces, iniciemos con qué es la programación reactiva. Pensemos un segundo. Bien, entonces, la programación reactiva es un enfoque, los tipos de programación, por ejemplo, como la imperativa, ¿cierto? También es un enfoque. Entonces, cuando iniciamos las computadoras, les dábamos unas instrucciones y teníamos que esperar que una instrucción anterior se ejecutara para continuar con la siguiente. Honestamente, en el fondo de todo, si nos metemos allá al fondo de la máquina, pues vamos a ver que funciona así todavía, ¿cierto? Pero la programación reactiva es un enfoque donde en lugar de estar preguntando algo, ¿cierto? Si algo cambió, por ejemplo, aquí hice la analogía con una alarma y una puerta, entonces no le estoy preguntando a la puerta, oye puerta, ¿estás abierta? No, yo le instalo una alarma, ¿cierto? Y reactivamente cuando la puerta se abre, pues la alarma se dispara y nos transmite un sonido. Entonces, de la misma forma, en nuestro código, nosotros nos suscribimos o escuchamos, ¿cierto? Entonces, llévenselo como, uy, oiga, cambié, ¿cierto? Entonces, haga algo con esto. Y ojo con la palabra clave, ¿cierto? Yo me suscribo o observo o escucho, dependiendo del lenguaje de programación. Como estamos en Dart, generalmente la programación reactiva la trabajamos con streams y pues
con las respectivas escuchas a estos streams. Bien. Ahora, ¿qué será esto de Clean Architecture? ¿Vale? Entonces, Clean Architecture es una forma de organizar el código para que cada parte del sistema tenga una única responsabilidad. Mucho cuidado con esto que estoy diciendo. Para que cada parte del sistema tenga una única responsabilidad y no dependa directamente de los detalles, sino de nuestras reglas de negocio. Para esto de reglas de negocio vamos a hacer una charla más adelante, mucho más potente, y para esa parte de separación de responsabilidades, pues ya tenemos otras charlitas anteriormente, entonces pueden buscarlas ahí en el canal, ¿cierto? Pero por ahora vamos a pensar que es como una cebolla, ¿sí? Siempre que voy a decir esto me acuerdo de Shrek y explicando de que es como una cebolla, ¿no? Pero en este caso es porque es capa sobre capa, ¿sí? Entonces tenemos la presentación y los gateways, tenemos los repositorios, tenemos nuestra lógica de negocios. Generalmente, si ustedes buscan en internet Clean Architecture, van a encontrar un gráfico muy parecido al que están viendo en este momento en pantalla. Pero debido a que esta charla es introductoria y con la experiencia que he tenido a lo largo de tantos proyectos, pues me parece que es más didáctico y más chévere si yo lo desgloso de una forma vertical. Entonces, aunque realmente la aplicación del Clean Architecture es una aplicación por capas y hay que verse así como una cebolla, es más fácil de entender si la vemos en esta estructura, ¿cierto? ¿Por qué se pone siempre como una cebolla? Porque generalmente donde yo tengo aquí la infra o la data, pues es la implementación de mis reglas de negocio. Y pues donde está el dominio es donde tengo todas las reglas y operaciones que el negocio me demanda para que pues mi aplicación funcione correctamente, ¿cierto? Pero vamos a verla hoy de esta manera. Y vamos a ver que estas diferentes capas se comunican una con otra, ¿cierto? De forma bidireccional. Entonces, por eso puse aquí los gaticos. Me encantan mucho los gatos y asocio mucho la programación reactiva como una programación orientada a los gatos, ¿cierto? Porque, bien, él atrapó algo y entonces ahí es cuando reacciona. Algo se mueve y él reacciona, ¿cierto? Tú lo llamas y él te ignora, pero también está reaccionando, ¿vale? Entonces, vamos desde servicios, bajamos, gateways, entidades, repositorios, casos de uso, nuestro manejador de estado como tal, nuestros blogs, hoy vamos a hablar de blogs para la programación reactiva en Dart. Lo más eficiente es usar componentes lógicos de negocio, lo más recomendado, aunque también podríamos implementarlo con View Models, entonces en BBM. Clean Architecture nos promueve o nos invita a que tengamos conocimientos sólidos sobre patrones de diseño de software. Entonces tenemos los patrones comportamentales, los estructurales, ¿cierto? Y hay que tener mucho cuidado con en dónde los aplicamos porque no son simplemente un paso a paso, sino que cada uno resuelve una necesidad en particular. Listo, entonces en este caso, para nuestra reactividad, la forma más eficiente sería utilizar un blog o también lo podemos hacer con MVVM, que es un patrón también muy recomendado desde el punto de vista de Flutter y Dart. Vale, recordemos que el patrocinador principal de Flutter es Google y Google venía con Android y Android, su filosofía principal está en torno a MVVM. Listo. Entonces, ¿qué nos promueve Clean Architecture? Clean Architecture nos promueve una separación de responsabilidades. Es decir, cada capa hace una única cosa, pero la hace bien. Bien, entonces tenemos la capa de infraestructura, entonces ahí manejamos todo lo que son las implementaciones del dominio que tienen que ver con la infraestructura y la data. Y cada una de ellas la separamos en unas capas pequeñas. Entonces tengo los servicios y la implementación de los gateways, ¿cierto? Dentro del dominio, pues, dentro de la infraestructura también tengo la implementación de los repositorios, pero pues para que no fuera confuso, los puse únicamente aquí en el dominio. En el dominio tenemos las definiciones, la definición de las entidades, las definiciones de los repositorios y prácticamente toda nuestra arquitectura, ¿cierto? De todo lo que es la lógica de negocios, pues va dentro del dominio. Y tenemos los casos de uso. Luego tenemos la capa de la aplicación en donde tenemos nuestros blogs que manejan toda la lógica de negocio de nuestra aplicación y nuestro manejador de estado como tal, ¿cierto? Entonces, se hace sentido aquí ya que nosotros controlemos el estado de una forma global, no una forma puntual y localizada, sino una forma global. Bien, ya pasamos hace mucho rato por patrones de diseño como MVC o MVP, ¿sí? Y cuando nosotros queremos hacer algo escalable,
pues usamos o aplicamos completamente el Clean Architecture. También algo que promueve mucho, o estas prácticas que promovemos desde Clean Architecture, es la inversión de dependencias, ¿vale? ¿Qué es lo más importante? Pues que la lógica de negocios no depende de frameworks, no depende de si voy a conectar esto con, por ejemplo, Firebase, o no depende si voy a conectar con MongoDB, no. Estamos dependiendo de abstracciones. Yo necesito conectarme a una base de datos, ¿vale? Pero hoy vamos a ver también un ejemplo puntual en el que todo el equipo, todo el negocio decide, no, nos vamos a conectar con Firebase. Entonces ustedes van a ver que parte de las definiciones también están intrínsecamente relacionadas con, bien, voy a conectarme, pero con mi servicio de Firebase. Un código testeable. Entonces, el código testeable tiene que estar, pues, como estamos desacopladas las capas, yo puedo emular fácilmente aquí. Si dentro de mi gateway yo necesito un servicio, yo puedo emular ese servicio y probar mi gateway y no dependo de absolutamente nadie más. Si yo necesito mi repositorio, pues simulo mi gateway y no necesito implementar el servicio, sino simplemente con un gateway simulado puedo revisar los casos, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque cada una de mis capas es completamente independiente y solo tiene un punto de acceso, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que nuestra aplicación está más cohesionada, pero pues que tiene un bajo acoplamiento como tal, que es lo que tenemos que perseguir siempre. Entonces, yo me voy a cambiar un componente, solo tengo que hacer una modificación dentro de la conexión de mis clases. Ya lo vamos a ver ahorita en vivo y en directo. Y pues de esta forma, pues también vamos a tener una escalabilidad sin límites, porque de una u otra manera, como no estamos dependiendo unos con otros, si yo necesito cambiar mi persistencia de datos, por ejemplo, sé que solo voy a tener que modificar el servicio de conexión. Entonces aquí hago una analogía como los barcos de combate, ¿cierto? Entonces ustedes, si por curiosidad van y miran, los barcos de combate están divididos en diferentes módulos. Entonces, si los impacta algún misil, les hacen algún hueco, pues ellos rápidamente aíslan ese módulo, ¿sí? Y ese módulo es el que se hunde, o en teoría, ¿no? Ese es el módulo que se ha afectado y eso ayuda a que el barco siga a flote. Entonces, en este caso, así es nuestra app. Si ese módulo le pasase algo, como vamos a ver ahorita, pues yo debería ser capaz de simplemente retirar ese módulo, poner otro módulo y mi app debería seguir funcionando con normalidad. Entonces, vamos a desglosarlos uno por uno para que tengamos los conceptos más claros, ¿cierto? Entonces, dentro de la capa de infraestructura, nosotros hacemos las diferentes implementaciones, pero desde el punto de vista de abstracciones es claro tener las definiciones, ¿cierto? Entonces, los servicios son estas clases que se encargan de consumir las APIs externas. Por ejemplo, y vuelvo a mencionar Firebase, ¿cierto? Entonces, me voy a conectar a Firebase. Yo tengo una clase o un servicio que me va a permitir en su implementación consumir este API externo, ¿cierto? Esta es la capa más externa de nuestra aplicación. Entonces, donde nosotros hacemos la implementación de estos servicios, los servicios se conectan con esa data. Los gateways, que son adaptadores, pero pues en este caso, como los estamos previendo desde el principio, sería más correcto decir que estamos implementando Bridge, ¿sí? Pero son adaptadores, ¿por qué? Porque la base de datos puede usar cualquier tipo de datos, ¿cierto? Los datos crudos de la base de datos o de mi dispositivo local o del servicio que yo necesite pueden venir en un formato que pues no necesariamente tenga que reconocer, ¿cierto? Puede venir en XML, puede venir en JSON, puede venir en CSV, puede venir en cualquier tipo de formato de datos. Y lo que va a hacer mi gateway es, sí, consumir ese servicio, pero traducir esa información externa a un formato de intercambios que en nuestro caso en Dart, pues sería un mapa de tipo clave valor, clave string y valor dynamic porque puede tener cualquier valor, ¿cierto? Entonces, esto básicamente es un JSON de toda la vida. Listo, el formato estandarizado de datos. Entonces, yo tomo la data que me llega de mi servicio y a través de mi gateway la transformo en ese mapa de string dynamic. ¿Para qué? Para dárselo al repositorio. Entonces, tenemos una charla muy completa en el canal también sobre patrón, gateway y repositorio. Hubiera sido genial que se la vieran antes de esta charla, pero si no, los invito a que la busquen y que la encuentren. Ahí es genial en ese sentido. Entonces luego tenemos nuestra capa de dominio, ¿cierto? En nuestra capa de dominio tenemos
las entidades, ¿sí? Ya el gateway interactuó con los servicios externos, ¿bien? Y ese gateway devuelve esos modelos de transporte, que en este caso sería el JSON, a nuestros repositorios. Nuestro repositorio adapta esos mapas, y entonces yo mapeo a mis entidades del dominio, entonces a mis modelos como tal. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero cambiar el tema, pues el tema que puedo reconocer internamente dentro de mi aplicación sería el Team Data, ¿cierto? Entonces, yo tengo que ser capaz de tomar o contener ese JSON que tiene una información clave y mi repositorio lo va a mapear a mi modelo, que en este caso sería mi Team Model, ¿cierto? Para que mi aplicación lo pueda consumir. Entonces, el repositorio debe ser capaz de tomar eso, de alimentarse con esos datos de JSON. Sí, el error aquí que atraparía el repositorio sería que de pronto dentro de los datos del JSON no viniera como tal la información que requerimos o que necesitamos para que nuestra app funcione internamente y se pueda mapear el modelo de negocio. Pero entonces en ese caso, nuestro modelo pues o nuestro mapeo generaría un error que se propagaría adecuadamente y lo estaríamos controlando. Entonces, básicamente nosotros capturamos estos errores no controlados en esas dos capas. En la primera, cualquier tipo de error externo, por ejemplo, no me pude conectar a la base de datos, no me pude, la base de datos me volvió un error de autenticación, no recibí los datos, la data llegó corrupta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si la data viniera, pues, en una calidad suficiente para que el gateway la pudiera empaquetar en un mapa de tipo clave dinámica, pues se lo va a pasar al repositorio, ¿cierto? Eso no garantiza que los datos vengan acorde a como el repositorio los quiere en ese momento. Entonces, ese único error que deberíamos tener en el repositorio sería un error de conversión de data. Bien, si en nuestro repositorio estamos mapeando datas de, no sé, la data no es disponible, pues ahí tenemos que replantearnos un poquito la disciplina que estamos utilizando en nuestro Clean Architecture. Si estamos utilizando un patrón Success Failure, por ejemplo, mi gateway ya me debería haber entregado entonces el error como tal en el repositorio y pues el repositorio lo seguiría replicando o propagando porque él ya recibiría un header, ¿cierto? Que contiene o bien un modelo de error o bien un mapa string dynamic y así sucesivamente el repositorio devolvería o bien fuera un header con o bien fuera un error o bien fuera un modelo de negocio que es el que requerimos, ¿verdad? Entonces, para recapitular hasta aquí, el service va al gateway, este gateway habla, su idioma es JSON, ¿cierto? Ese es el formato de intercambios, se lo pasa al repositorio, entonces su repositorio, el repositorio conversa en idioma del dominio, ¿cierto? Y el repositorio ya lo pasa al blog, que a su vez lo propaga hacia la UI, ¿vale? Hay que tener en cuenta que los use case, los casos de uso, cuando estamos implementando de forma estricta el Clean Architecture, los casos de uso encapsulan las operaciones de negocio, una a una. Entonces, por ejemplo, en este caso, recuperar tema de la aplicación. Ese es un caso de uso, ¿cierto? Entonces, ese caso de uso tomará el respectivo repositorio que a su vez toma su respectivo gateway que consume el servicio y él es el que se comunica con el blog. Entonces, el blog es el que dispara cada uno de esos casos de uso. Y por lo tanto, ahí el caso de uso sería la comparación que nosotros estamos haciendo con los barcos de guerra, ¿cierto? Ese sería mi modulito, mi parte de la lógica de negocio que yo debería tener en cuidado cuando fuera a hacer estas actualizaciones o cambios como tal. Bien. En la capa de la aplicación tenemos dos componentes claves. El App Manager, que es el coordinador, ¿cierto? Es el que me permite a mí tener las dependencias, el que inyecta las dependencias, el que inicializa los blogs, el que inicializa los repositorios, los gateways, los casos de uso, etcétera, etcétera, etcétera. Y me permite a mí tener un control total de todo el estado que estamos teniendo, manipulando en este momento en la aplicación, bien sea de forma consciente por parte del usuario, o bien sea de parte o de forma programática por parte nuestra como tal. ¿Bien? Y los blocks en este momento son nuestros componentes reactivos que van a gestionar el estado y van a responder a esos eventos del usuario. Ojo, los blocks responden, no necesariamente significa que vamos a ver esos cambios reflejados en la interfaz de usuario en nuestro caso, ¿cierto? También podrían responder, por ejemplo, comunicándose a un servicio e informando que se ha ocurrido
o que ha ocurrido un error internamente. Bien, o podrían responder activando la vibración del dispositivo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces recuerden que la experiencia de usuario hoy en día es una experiencia de usuario 360, en la cual pues, nosotros tenemos diferentes formas de comunicarnos con el usuario en cada uno de los dispositivos en los que estamos respondiendo, desarrollando nuestra app. También lo vamos a ver ahorita en el ejemplo práctico. Entonces, breve resumencito hasta aquí. Tenemos el evento viene al blog. Recuerden que ese evento llega al blog después o de la mano de los use cases. Entonces, vamos desde la capa más externa hacia la más interna. Servicios o API REST, gateway, repository, del repository, entonces los use case al blog, y aquí es donde estamos. Entonces el blog manipula el estado bien sea de la UI o bien sea el estado de toda la aplicación, ¿cierto? Cuadra con todos, orquesta con todos, y se ve o bien reflejado en la UI o bien de vuelta. Y lo mismo, si el usuario presiona un botón en el que hace una solicitud, se lo pasa al blog y el blog sucesivamente. Entonces hacia arriba, activa su caso de uso, el caso de uso activa el repositorio, en el repositorio dispara o utiliza o hace uso del gateway, ese gateway pues del servicio que se está implementando y se comunica con o intenta comunicarse con el API REST correspondiente. Finalmente tenemos la caja o la capa de presentación de la UI. Ya lo hemos dicho en varias charlas, pero vamos a ponerlo ahí en énfasis, ¿cierto? La UI tiene que ser, en el buen sentido de la palabra, lo más tonta posible. Entonces, ella no debe depender de absolutamente nada. Es más, en lo posible, los widgets, por ejemplo, solo deberían tener datos o deberían tener datos lo más primitivos posibles. ¿Sí? Un widget, por ejemplo, yo tengo el widget del contador. Entonces, en el widget del contador yo debería recibir mi cuenta, un entero, o en el mejor de los casos, ¿sí? Porque el entero me obliga a transformarlo a un string. Generalmente cuando yo represento texto en la pantalla, estoy manipulando es caracteres tipo string, entonces yo debería recibir un string como tal, y mi blog, en su caso de uso como fuera, debería pasarle directamente a la página. Desde la página debería comunicarse con el App Manager, y ese App Manager me daría acceso a mi respectivo blog. Entonces, suena complejo, pero ya vamos a ver que en la práctica realmente no es tan difícil. ¿Sí? Y estos widgets, pues al recibir los datos, pues reaccionarían, ¿cierto? En Flutter, nuestro sistema de renderizado se hace en un momento diferente. Entonces hay que aprovechar esto. ¿Por qué? Porque yo puedo poner a mi widget a escuchar o a mi página a escuchar los cambios, y como ya tiene los widgets dibujados, pues va a ahorrar muchísimo tiempo y él decide en qué momento de su ciclo dibujado pues va a mostrar la información como tal. Esto pasa muy rápido, entonces el usuario no se va a dar cuenta. Y el usuario mismo, entre comillas, no es el responsable de disparar la actualización de la interfaz de usuario. Entonces, en este caso, nosotros lo que estamos haciendo es que la interfaz de usuario va a reaccionar ante estos cambios. Y lo más chévere de todo es que solo va a reaccionar a los cambios que realmente le importan. Por ejemplo, si yo tengo en mi app un contador y mi widget del perfil de usuario, ¿cierto? Pues si yo estoy actualizando el contador, pues yo no necesito redibujar mi widget del perfil de usuario porque pues no estoy actualizando eso. Ahora, si remotamente actualicé mi foto y mi widget como tal de perfil se da cuenta que se actualizó, reacciona a eso, pues va a mostrar la nueva fotografía y no va a poner nuevamente no va a poner nuevamente toda la maquinaria en marcha para hacer el redibujado como tal de nuestra aplicación. ¿Listo? Bueno, ¿qué hay que evitar? Y que sí hay que adoptar, porque al final, pues este Clean Architecture es una disciplina, ¿cierto? Entonces, hay que evitar a toda costa aplicar toda esta arquitectura sin entender el porqué de sus partes. ¿Vieron? Me tomé el tiempito para decirles, bueno, esta capita sirve para esto, esta otra capa sirve para esto. Y después de esta charla, ya están mínimamente preparados para ir con conciencia a implementar Clean Architecture en un proyecto productivo, ¿vale? Incluso en los suyos también. Recuerden que como es una disciplina, entre más practiquemos esta disciplina, pues vamos a estar más conscientes de estos cambios que se están dando, y sobre todo, pues ahora con la potencia multiplicativa que tienen las herramientas
de inteligencia artificial o de generación de información artificial. Listo. Entonces, si las puedo controlar y puedo pasarles todas estas instrucciones de la forma correcta, el resultado va a ser todavía muchísimo más potente. No hay que mezclar o confundir, y cuando digo aquí que mezclar y confundir es como al mismo tiempo, lo reactivo con lo imperativo. Por ejemplo, yo necesito dibujar mi tema, ¿cierto? En la aplicación. Y entonces, yo no debo confundir que recibí un tema nuevo, y aquí es cuando yo tengo que dibujarlo, ¿cierto? Con que al tiempo que lo recibo, entonces voy a hacer la validación de si el usuario realmente quiere hacerla. No. Eso es, ahí estoy entremezclando y confundiendo las dos cosas, porque es cierto, todo funciona de forma imperativa por debajo, ¿vale? Pero no debemos entremezclarlo a juro al mismo tiempo dentro de las mismas funciones. No, cada una tiene su propia responsabilidad. Y si mi responsabilidad es reaccionar, ¿reaccionar a qué? Ante un dato. Ah, bien, entonces páseme el dato correcto. ¿O puedo reaccionar ante un error? Sí, puedo reaccionar ante un error. Entonces, páseme el error correcto, ¿vale? No me deje ahí en ascuas de, bueno, entonces yo le paso esto y usted transfórmelo y mire a ver cómo se lo va a mostrar al usuario porque estamos confundiendo eso, ¿cierto? Y saltarse los principios por ahorrar tiempo. Vean, no, es que 1 hora no nos va a alcanzar para hacer la demostración. Claro que sí nos alcanza, si lo hacemos bien. Pues yo sé que he estado un poquito acelerado porque vamos con el tiempo justito, pero de seguro, si lo hubiéramos escrito pasito a pasito o si lo hubiéramos hecho entre todos, pues más de 2 horas no nos hubiera llevado toda esta implementación siguiéndola paso a paso, ¿vale? Entonces, ahorita van a ver que ya les ahorré la otra hora escribiendo yo todo el código, ¿cierto? Y ya les pasamos ahorita el repositorio para que ustedes puedan revisarlo también. ¿Qué sí queremos o qué sí debemos adoptar? Construir esa capa por capa, con esa intención. ¿Vieron? Ah, vale, yo voy a construir mi capa de data de infraestructura. ¿Con qué intención? Con la intención de implementar mis repositorios o mis gateways que ya tengo definidos en mi dominio. En todas esas necesidades que el negocio me ha solicitado, las tengo estipuladas, abstraídas dentro de mi dominio, ahora las voy a implementar, ¿cierto? Ah, necesito ver cómo voy a mapear todos los datos. Entonces voy a construir mi dominio. ¿Por qué? Porque tengo que comunicarme con el negocio y ver cuáles son los requerimientos que se tiene. Ah, vale. Mi requerimiento es que cuando un usuario le dé clic en algún lugar del planeta, mi aplicación cambie de color, ¿vale? Entonces, con base en eso, generamos nuestra capa de dominio para estar seguros. Una vez ya estamos definidos con que esta es la lógica que queremos, con que esa es la operación de negocios que queremos encapsular, ¿vieron cómo todo va con una intención? Todo va concatenado. Entonces, ahí sí implementamos nuestra capa de infraestructura. Y pues ahí vamos, obviamente tenemos que entender cada responsabilidad por separado, porque ya habíamos dicho que Clean Architecture lo que nos provee es que cada capa hace una única cosa, ¿cierto? O tiene una única responsabilidad, pero la hace muy bien. Y asumir la arquitectura como una disciplina de diseño. Entonces, no pasamos a implementar de una vez. Sí, sí sabemos o podríamos estar allá, pues ya la experiencia muchas veces nos lleva a eso, pero de todas formas, venga, así sea en mi mente, pero si la tengo en mi mente, pues la puedo poner en un diagramita para mi equipo o para mi yo del futuro, mi yo de 6 meses que pueda decir, ah, vale, esto lo tenía yo en este diagrama porque mi aplicación ya ha crecido tanto que yo realmente necesito un mapa para guiarme a través de ella, ¿cierto? Entonces, asumir la arquitectura como esa disciplina de diseño es algo que sí o sí debemos adoptar. Vean, aquí tengo o aquí tenemos ya la infraestructura base. Entonces, si ustedes quieren, háganle un pantallazo a este, porque aquí está el copy paste y este lo pueden usar en todos los proyectos habidos y por haber, incluso los que ya estén hechos y quieran refactorizar. Entonces, básicamente en Flutter podemos usarlo de la siguiente manera. Tenemos nuestra capa de infraestructura. Aquí tenemos las implementaciones. Por facilidad, no las pusimos aquí, pues para no, que no se nos entremezclaran los conceptos, ¿cierto? Pero si ustedes ven una carpetita de gateways, ahorita cuando ven en el proyecto, ustedes van a ver que aquí hay una carpeta de gateways y en dominio habrá una carpeta de gateways también. ¿Pero por qué? Porque en el dominio están las definiciones, las abstracciones, y en la infraestructura están las implementaciones. ¿Bien? Entonces tenemos nuestra capa de infraestructura, nuestra capa de dominio, nuestra capa de aplicación, nuestra capa de presentación. Y cada una de estas capas, ¿cierto? Capa sobre capa, se divide en unas capas más pequeñitas. Entonces, en nuestra capa de infraestructura tenemos nuestros servicios,
que son los que se conectan o los que nos permiten la conexión con la información externa a nuestra aplicación, y nuestra definición por parte de los gateways o esa implementación como tal, ¿cierto? También tenemos nuestra capa de dominio que se subdivide. Entonces, en las entidades vamos a ver entidades puras, sin dependencias externas, sin contratos complejos, ¿vale? También vamos a ver los modelos. ¿Cuál sería la diferencia entre las entidades y los modelos? Pues que las entidades nos permiten diferenciar una clase o un conjunto de clases que tienen unas acciones en particular. Y nuestros modelos ya son clases también que nosotros podríamos o pudiéramos implementar para darle orden a toda la data de nuestro dominio. Estos ya tienen pues unos contratos elementales, por ejemplo, que se puedan mapear a tipo JSON o a tipo mapa dinámico, o que se puedan a su vez transformar desde un JSON hacia mi modelo de datos. ¿Por qué? Porque luego esto se lo vamos a pasar a nuestra aplicación, a nuestra capa de aplicación que maneja todo el estado global y que a su vez pues tiene los blocks, que son los pequeños componentes con la lógica de negocios necesaria. Entonces tengo, en este caso, para la demostración, tenemos el team block. Este team block es un componente de lógica de negocios que nos permite modificar el tema de nuestra aplicación, ¿cierto? Entonces, y nos pone a disposición un stream de datos en donde yo voy a fluir con todo nuestro team data, ¿vale? Entonces, aquí nosotros vamos a trabajar, o aquí solo vamos a entender estas entidades de dominio. Y entre más inmutables sean estos modelos, muchísimo mejor, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque recuerden que apuntamos a un espacio de la memoria y el tener estados mutables dentro de los modelos, pues podría dársenos tanto a fugas de seguridad como a perder cierto control sobre lo que está pasando con nuestros modelos como tal, ¿vale? Y en nuestra capa de Logic, en nuestra capa de UI, perdón, en nuestra capa de presentación, la podemos encontrar como UI, como presentation, ¿sí? Yo particularmente prefiero llamarla UI porque son solo dos letras y entonces uno dentro tiene, por ejemplo, pages, y de entre pages puede que trabaje diferentes módulos. Entonces yo pudiera distribuir, por ejemplo, lo relacionado a, sobre todo en el tema de las super apps, pudiese estarse organizado así. Entonces yo dentro de mis pages tengo relacionado a autenticación, entonces creo una carpeta nueva que se llama autenticación y ahí tengo, por ejemplo, mi sign in page, mi sign out page, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se me va haciendo muy larga la ruta, ¿sí? Por eso en este caso de presentación prefiero usar UI. Y nuestro main, que es el punto de entrada. Recuerden que en Dart, toda aplicación en Dart inicia con una función principal, que es la función main. Entonces, por lo tanto, tengo mi archivo main también. Bien. Entonces, aquí tenemos nuestro ejemplo de implementación, que es el gatico, ¿cierto? Entonces, yo tengo un evento, en este caso la plumita, y mi gatico reacciona. Entonces, esa es la filosofía que nos vamos a llevar con respecto a la reactividad. Vean que no es difícil, ¿cierto? Bueno, todo es fácil para el que sabe, y ustedes ya van por ese camino y yo creo que ya hay unos muy adelantados. Entonces, si yo ya sé que si muevo la plumita mi gatito va a reaccionar, entonces, ok, mi data o mi stream de datos puede ser esta plumita y mi gato pueden ser todas, cualquiera de esas clases que escuchan o que observan ese stream de data, entonces lo tenemos ahí. ¿Listo? Bien, entonces vamos a pasar a la demostración. No sé si de pronto aquí haya alguna pregunta. Voy a pasarles por el chat el GitHub y ya les voy a pasar también la dirección con la que vamos a probar. ¿Listo? Oh, y el chat aquí, ¿cómo hacemos con el chat? Creo que es acá. A ver. No soy tan experta en esta herramienta de comunicación. Ok, chat, aquí está. ¿Dónde irían los data source en esta arquitectura? Vale, ya en la parte de las fuentes de datos van en la capa más externa, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de quiénes están consumiendo esta capa más externa, pues son los services, ¿vale? Entonces, aquí para una pregunta que había dentro del chat. Yo tengo el chat, dice preguntas y respuestas, pero parece que no puedo compartirles como tal. Entonces,
No sé si la toman ustedes de la presentación. Miren, está aquí. Albert, si quieres me la compartes y yo la paso por el chat. Oh, pero creo que estoy como en las mismas. Bueno, espérame un segundito, entonces rápidamente tú ya tienes la del tema, entonces esa ya la puedes compartir. Y aquí rápidamente yo te la paso. Espérame, y abro rápido la herramienta. Mientras tanto, si quieres, puedes ir revisando si hay alguna otra pregunta. Mientras yo Sí, rápidamente. decía, hay una pregunta que dice, ¿dónde irían los data sources en esta arquitectura? Sí, justo la acabo de responder. Entonces, en la parte externa, ¿cierto? Nos comunicamos con respecto a las fuentes externas de datos, ¿cierto? Incluso las fuentes internas. Todo lo que es la parte de infraestructura, en la parte de infra, ahí va. En otros proyectos podemos encontrarla también como data. Entonces, si ustedes encuentran una carpeta que es data o una carpeta que es infraestructura, en ambos casos se está haciendo referencia a la misma. Bien, entonces, que es donde vienen nuestras fuentes de datos como tal. Listo, listo, Geraldine, ahí te pasé el GitHub para que por fin se los pongas en el chat y ellos puedan abrir el repositorio. Así pueden verlo de pronto si no lo alcanzan a ver directamente aquí en la pantalla. Entonces, miren, vamos a verlo traducido en nuestra demostración. Entonces, en nuestra demostración hicimos una aplicación de un gatito en el que vamos a cambiar todo el tema de la aplicación. Pero lo que quiero que vean es que ya organizamos, ¿cierto? Entonces, miren que aquí la encontramos. Data o infrastructure, infraestructura. Entonces, tenemos la capa de data que es la misma de la capa de infraestructura, la capa de datos. Bien, tenemos la capa del dominio en la cebollita, como lo viéramos, pero si hicieron el pastelito, funciona de la misma manera. Entonces, tenemos data, gateways, ¿cierto? Estas son implementaciones tanto en los repositorios como en los gateways como en los services. Aquí ustedes lo que no van a encontrar son use case, porque los use case solo viven en el dominio. Bien, y es el dominio quien se va a comunicar con nuestros blogs, ¿vale? Vean, desde aquí, desde los use case o desde las implementaciones de los use case como tal, ¿vale? Entonces, tenemos los blogs. Esperen, vamos desde la parte externa. Entonces, data, entonces tenemos aquí la data, tenemos los gateways, los services, entonces desde lo más externo, los servicios, ¿vale? Aquí tenemos dos. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho, el negocio ya nos había dicho que íbamos a utilizar Firebase, ¿vale? Entonces, primero nosotros lo hicimos funcionar. Miren que tenemos Firebase, Database en real time y la Firestore, que ya es más robusta y maneja los modelos o los documentos como tal con las políticas nuevas de las bases de datos de NoSQL. Entonces, de aquí se manejan como documentos, como objetos JSON directamente dentro de la base de datos, ¿vale? Y los servicios, entonces, tenemos los dos tipos de bases de datos, a la que ¿por qué? Porque nosotros inicialmente cuando hicimos, digamos, la cotización o fuimos a la investigación, el real time era la base de datos que se nos ofrecía, pero esa base de datos fue descontinuada hace un tiempo y ahora el servicio que debemos utilizar, que no es tan rápido, entre comillas, como real time, es Firestore, ¿vale? Pero igual para lo que íbamos a hacer, pues tampoco es que necesitáramos alta concurrencia y una increíble velocidad. Y es más, responde con muy buen ritmo el Firestore, ¿cierto? Luego, desde aquí teníamos entonces nuestros gateways, nuestros repositorios, el dominio. Entonces, tenemos dos servicios, pero dentro de los gateways, entonces también tenemos una implementación fake, porque esta no está conectada a ningún servicio. Vean, si yo entro, aquí tenemos nuestro fake y es el que está funcionando en este momento. Entonces, si yo presiono el botón, ¿vale? Viajo. Entonces vino hasta el gateway simuló todo esto y me lo devolvió a través del blog, ¿cierto? Entonces vino aquí y mi blog en la implementación, vean que mi blog, cuando ustedes, perdón, entré a los tests sin querer, a ver, aquí, el blog, el tema. Entonces, aquí en el tema, ¿cierto? Nosotros dijimos que íbamos a recibir nuestro Listen to Team Change Use Case.
Miren, nosotros aquí no recibimos un repositorio, recibimos un caso de uso. Este caso de uso es el caso de uso que me permite escuchar los cambios en el tema. Y está definido dentro de este caso de uso, que es Listen to Team Change Use Case. Y listen lo que hace es que recibe un repositorio. Pero vean que aquí no me estoy preocupando por cuál es el repositorio, qué es lo que hace el repositorio. No, simplemente yo tomo de ese repositorio y ese repositorio tiene un método que se llama Listen to Remote Team, ¿vale? Sí o sí, ¿quién define esto? Mi dominio. Entonces, cuando yo definí el repositorio, ¿cierto? Este team repository, yo ya le dije, vale, todo team repository tiene que tener un save team que me permite salvar el tema, un load team que me permite cargar el tema y un listen to remote team, ¿cierto? Que me permite suscribirme a o que me va a devolver este stream de datos con un team model. ¿Bien? Ahora, ¿quién implementa esto? Pues ya ahí sí es donde pasamos a nuestra capa de datos. Entonces, si vamos a la capa de datos, ustedes van a ver que en repositorios, aquí en la carpeta del tema, solo tenemos una implementación del repositorio. Pero ¿por qué si nos estás diciendo que podemos tener dos implementaciones del gateway? Porque a nosotros, desde el punto de vista de dominio, solo nos interesa que la implementación del repositorio salve el tema, cargue el tema o escuche el tema remoto, ¿cierto? Entonces, cuando ya vamos a la implementación, miren que yo lo que le digo es, vale, para ejecutar esto correctamente, yo necesito un gateway de tipo Team Gateway, es decir, un gateway que está especializado únicamente en la parte del tema y que me va a volver modelos relacionados con el tema. Entonces, en este caso, este gateway va a tener sus respectivas definiciones. Vean, también tiene un Save Team Model que me permite tomar un Team Model y guardarlo. O sea, él se va a encargar de guardarlo en donde sea que lo tenga que guardar. Va a tener algo que se llama un Get Current Team Model. ¿Qué hace este? Pues, como su nombre lo indica, ¿cierto? Supongo que obtendrá el tema actual. ¿Cómo lo va a hacer? El gateway o la implementación del gateway es quien es responsable de esto. Yo aquí me encargo desde el dominio en definir qué es lo que necesito que se haga. Y el stream que me va a devolver un stream, esta función me va a devolver un stream que contiene un team model. Y entonces en este caso, cuando el team cambie. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo así en este caso. Porque nos vamos a comunicar de forma directa con la base de datos a través de WebSockets. ¿Listo? Y entonces, miren que aquí lo que él necesita claramente para estas funciones es, en este caso, un modelo de tipo Team Model, ¿cierto? Y en estos otros, pues, es lo que él nos va a devolver a nosotros. Y en ese caso, pues, tenemos diferentes servicios, pero sí tenemos dos implementaciones. Tenemos una falsa, que es esta, que no se comunica con nada externo. Vean, él crea internamente sus datos y cuando yo le doy clic, él dispara, el usuario, cuando le da clic aquí, dispara en el blog, ¿cierto? Dispara en el blog la implementación, en este caso, ¿vale? A ver, vamos a venir aquí a la UI para no cometer imprecisiones, ¿cierto? No crean en todo lo que pueden comprobar. Entonces aquí podemos comprobar qué es lo que va a hacer el botón, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí en mi página viene a mi App Manager, consume mi App Manager, por aquí tengo un proyector, el proyector viene a la car me está mostrando el modelo viene desde mi manager, reacciona completamente, perfecto, y aquí hay un botón. El botón, miren, se comunica con mi manejador de estado de la aplicación. El manejador de estado me dice, sí, yo tengo un block team registrado y ese block team registrado tiene una función que se llama, cambia el tema de forma aleatoria. Entonces, mi cambio de tema de forma aleatoria nos dice lo siguiente. Él genera un número random y de esta lista de colores va a devolverme un color cualquiera, ¿cierto? Y este color cualquiera va a encapsularlo dentro del modelo y lo va a pasar a su vez por una función asíncrona que es el change team. Si yo lo sigo aquí, entonces mi change team a su vez
verifica cuál fue el anterior valor del el block como tal, ¿cierto? Del tema. Entonces, ¿cuál era el valor anterior del tema? Y setea el nuevo modelo. Al setear el nuevo modelo, ¿cierto? Los que están escuchando, los que están suscritos a ese stream de datos que está aquí dentro, vean, el stream de datos lo tengo separado, ¿cierto? Entonces, cuando yo cambio ese modelo, cuando yo cambio la data en el change, ay, lo perdí, aquí, en el change team, ¿cierto? Cuando yo cambio el modelo en el block team model, aquí, le estoy informando a quienes sea que estén escuchando que este dato cambió. Entonces ellos tienen que reaccionar acorde a eso. Pero no me preocupo por qué es lo que van a hacer ni cómo lo van a hacer. No, ¿por qué? Porque ellos están definidos dentro de cada una de sus capsulitas. Y aquí nos dice que si podemos salvar el tema, es decir, si mi tema es lo que va a hacer aquí es una comprobación básica de si mi tema es diferente al anterior, pues va a esperar a que salve el tema. Entonces, el salvar el tema, ¿cierto? Es una función que requerimos cuando nosotros instanciamos el block. ¿Vieron? Bien, entonces, el block requiere tres cosas. Requiere un salvar el tema, un caso de uso para salvar el tema, un caso de uso para cargar el tema y un caso de uso para escuchar los cambios, ¿vale? Entonces vamos a ir al main y en este caso yo los definí aquí. Entonces, inicialmente mi Team Gateway es una implementación falsa. ¿Y ese Team Gateway quién lo consume? Pues mi implementación del repositorio. ¿Vieron que hace mucho más sentido cuando se los puse así de esa forma vertical? Porque aunque sí estamos interactuando con diferentes capas, pues llevar este orden nos lo hace sentir mucho más consciente. Entonces, mi Team Gateway que implementé lo estoy consumiendo en mi test repository. Mi test repository, a su vez, ¿cierto? En el block team tengo mi caso de uso que es salvar el tema. Entonces, este salvar el tema que consume mi test repository. Mi cargar el tema que consume, pues mi test repository, él también necesita un repositorio. Yo podría usar diferentes repositorios aquí y eso sería muy válido. Entonces también me permite separar las responsabilidades desde ese punto de vista y tener un control granular y fino de lo que está pasando en todo momento en mi aplicación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hoy quiero hacer pruebas y no quiero guardar en la base de datos real time, sino que quiero guardar en Firestore. Entonces yo pudiera cambiar solo la implementación del repositorio que está utilizando mi Team Gateway con Real Database y ponerlo en Firestore y tener funcionando los otros en mi repositorio en el que quería, ¿vale? Y finalmente, todo el block team pasa a ser parte de mi tema. Bien. Entonces, volvemos aquí y aquí lo podemos ver en acción. ¿Vieron? Entonces, como no han pasado los 5 segundos, él sí me está cambiando el modelo porque tenemos dos streams en este caso. ¿Vieron? Tenemos un stream que trabaja con el Team Model y teníamos otro stream que trabaja con el Team Data. Entonces, si ya han pasado más de 5 segundos, el Team Data también se actualiza. Pero el Team Model sí o sí siempre se está actualizando. Entonces, si yo presiono muy rápido, pues voy a ver los cambios. Bien, y todo esto reacciona y todo esto funciona en fracciones de segundo. Él va y hace la pregunta. Entonces, miren, si a la aplicación no le da pereza, que es a veces, me he dado cuenta en la mayoría de los proyectos en los que hemos estado, que nosotros, y me incluyo ahí, así es como más aprende uno de esos errores, ¿cierto? A veces pensamos en el flujo de la programación como nosotros aparentemente conscientemente lo hacemos, pero inconscientemente nosotros también seguimos un proceso para cada una de las cosas. No es que voy a comerme el desayuno, entonces nosotros fritamos el huevo al mismo tiempo que servimos el plato y que nos tomamos la leche. No, nosotros seguimos un paso a paso, aunque aparentemente lo estemos haciendo todo al tiempo. ¿Sí? Entonces aquí también nos está pasando. Entonces, una parte trabaja con el modelo y otra parte trabaja con el tema. Y en ambos casos estamos reaccionando. Entonces, a lo que vivimos, ¿cierto? Ya lo vimos funcionando en local, ya lo tenemos, ya pusimos, ya nos dio el PO o el Product Manager negocio, ya nos dio la autorización, nos dijeron, listo,
como ya está funcionando, conéctalo a la base de datos. Entonces, inicialmente lo conectamos a la base de datos de Real Time. Entonces, Real Time, aquí voy a dejarlo en así comentado y voy a comentar esto. Y vean, así de sencillo fue hacer un cambio de una implementación a la otra. Entonces, ya tengo aquí mi implementación de Firebase. Ya no es una implementación falsa, que es la que estábamos usando para las pruebas como tal. Y mi equipo de la UI pudo seguir trabajando como tal, porque pues no dependían tampoco de si el servicio estaba arriba o si no estaba arriba. Pueden seguir trabajando con normalidad. Ahora, en este momento está conectado con nuestra base. ¿Cómo? Lo tenemos definido dentro del main. Voy a mirar a ver si... No, tengo que bajarlo. Voy a bajar la aplicación y vamos a construirla nuevamente. Aquí va a suceder algo y es que, si ustedes se dan cuenta, aquí puse una anotación en la que dice, esta no es soportada en Windows. Entonces, claro, nos va a arrojar un error. No se va a reventar la aplicación. ¿Por qué? Porque la tenemos controlada. No hicimos aquí 100% el failure para no confundirlos un poquito, ¿cierto? Si ya no más aquí que tengo que saltar en diferentes, a veces siento yo que estoy dando muchos saltos y me gustaría ir un poquito más despacio, pero pues por cuestiones de tiempo vamos como muy justitos, ¿cierto? Pero entonces, pues en el canal de YouTube, tanto en el de Pragma como en el de Somos Aleteo, pueden encontrar una charla bastante extensa sobre el patrón IDER, Success Failure, y ahí van a ver una implementación súper completa de qué hacer con esos errores que ustedes capturan. Aquí simplemente los estamos dejando, ¿vale? Entonces, si yo vengo y le doy clic, miren que me cambia el color, ¿cierto? Pero no me está cambiando el tema. ¿Por qué no me cambia el tema? Porque Real Database no está soportada por Windows. Entonces, claro, mi gateway le está tratando de mandar la información, pero aquí dentro, él dice, amigo, yo no sé, vean, yo tengo una excepción. Si estuviéramos manejando correctamente los errores, sería bueno, o le hubiéramos pasado al usuario un TOAS que dijera, oye, no nos podemos comunicar con la base de datos ahorita, ¿cierto? Pero como este es un error silencioso, pues a nosotros realmente no nos causa un impacto demasiado grande que el usuario se dé cuenta o no que no estamos pudiendo cambiar el tema. Sí, entonces, digamos que en este caso lo dejamos como silencioso. Pero era un error que teníamos que corregir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo corregimos? Igual, ya no hacemos una implementación del Real-Time Database, sino que hacemos una implementación del Firebase Firestore Database. Entonces, venimos acá, cambio acá, guardo, generamos la otra implementación, guardo. Si se dan cuenta, y seguramente ya muchos lo han pensado, pudiéramos estar usando la reactividad también para cambiar entre los escenarios de prueba que tenemos. Entonces, a través de una banderita con un usuario administrador, por ejemplo, nosotros pudiésemos tener una aplicación netamente de pruebas en las que no necesitaríamos estar recompilando nuestro sistema. ¿Por qué? Pues porque podríamos decirle, vale, como voy a probar Real Database, le pongo la banderita y él automáticamente me lo cambia por cualquiera de las 3 implementaciones que tengamos y va a reaccionar de la misma manera. Mucho más efectivo. Obviamente en una aplicación de pruebas, ¿no? Pues porque si yo voy a lanzar esto a producción, pues no me interesa tener estas 2 implementaciones ahí como pues a buenas de primeras, no. Pero si pudiera tener un grupo beta en el cual esa aplicación beta que a ellos les llega, pues si viniera con todos estos superpoderes para que pudieran hacer esas pruebas más especializadas y más robustas. Entonces aquí voy a bajarlo. Mientras lo bajo y lo subo, les doy un paseito por la base de datos. Te subo y miren, en la base de datos de Cloudflare, vean que sí teníamos la de Real Database, ¿cierto? Pero no nos podíamos conectar a ella. Entonces, pues no tenemos ningún dato. Entonces, tenemos la de database. Entonces, ahora sí los invito a que, Yadin, por fin les compartas ¿el qué? El enlacecito de esta aplicación que la tenemos en línea. Vean, entonces aquí ya acaba de cambiar. ¿Por qué? Porque alguien hizo una actualización como tal dentro de la base de datos. Entonces vamos a esperar un momentico a que lancemos la de Windows. Ya se está construyendo. Y mientras tanto, si ustedes están lanzando la aplicación, deberían verla en la web de esta manera, ¿vale? En el proyector, pues
pueden usarlo como una trampita de responsividad. Luego vamos a tener una serie de charlas muy concentradas en lo que es adaptabilidad y responsive y diseño responsive. Pero si se dan cuenta, aquí todos los datos están puestos. Vean, ahí alguien está haciendo los cambios, perfecto. Miren que estamos demostrando la reactividad en tiempo real de la base de datos. Entonces, vean, alguien está cambiando los datos, por favor, ustedes le dan clic y ven cómo cambia en vivo y en directo aquí. Si yo le doy clic, también cambia y va hacia los demás. En el repo está para que ustedes lo implementen y ustedes pueden tener el reto de decir, ah, bueno, con esta explicación que me dieron, va a ser muy sencillo. Si fuimos muy rápidos, va a estar subida en el canal de Pragma, entonces luego se la pueden ver nuevamente y van al pasito específico donde ustedes ven. Pero intuitivamente intuitivamente el Clean Architecture debe ser intuitivo. Entonces, si yo vengo a Material, vine aquí al cambio, el cambio implementó el team vino a este Firebase. Entonces, si yo vengo aquí a mi servicio, ¿cierto? Tendría que modificar dos cositas. Primero, en el dominio, en mi entidad de dominio, lo más correcto entonces sería que en mis services, vale, mis services debería estar por aquí. En mis entidades, mi service, este service como tal, pues si ya lo voy a transformar a otras bases de datos, podríamos tener algo así, algo rápidamente aquí. Algo así como service database, ¿cierto? Y agreguémoslo. Y aquí en mi service database, yo podría tener algo tal que así, ¿vale? Que no tuviera aquí Firebase, sino que fuera mi servicio, ¿vale? Vean, soy disciplinadito, ¿cierto? No me llevo más de unos segundos y ya tengo un servicio en el que puedo implementar desde mi lógica de negocios, desde mi propia lógica de negocios, desde mi dominio. Ya le digo, bueno, ya le doy permiso a mis implementadores que puedan usar cualquier tipo de base de datos, en cuyo caso, también podría ser válido decir algo así como extiende de Firebase, extiende de services database. ¿Sí? A ver. Ok, aquí pues tendremos que retirar este. A ver qué le pasó a mi amigo el editor. Los chascarrillos del envío, ¿cierto? Import. Entonces aquí en el import lo puse en el mismo lugar, entonces simplemente es service. Perfecto. Tengo un tipo de error aquí. Perfecto, listo. Entonces aquí simplemente tendría que extender estos y aquí ya no necesitaríamos, por ejemplo, estos de acá. ¿Vale? Bien. Esto me encanta. Entonces, miren que desde ese punto de vista impide que yo cometa este tipo de errores. ¿Por qué? Porque yo tengo mi clase abstracta y esa clase abstracta sí o sí no tiene definiciones de los servicios. Entonces, me está obligando siempre a que yo la implemente. ¿Vale? Entonces, yo puedo venir aquí al servicio. Voy a dejar esto como estaba antes porque si no, luego se me olvida. ¿Vale? Entonces vean, ya, chan. No es para que yo me desespere, es por, bien, desde dominio, desde la arquitectura como tal, yo ya le estoy ayudando al desarrollador y al implementador a que no caiga en este tipo de errores. Entonces yo puedo ir al servicio, los servicios que ya definimos, y aquí en el servicio puedo depender tanto del Firebase Database como puedo depender del Service Database. ¿Vale? Miren. Y no cambió para nada porque tenemos las mismas implementaciones. ¿Listo? Entonces, hay un ejemplo súper rápido para que ustedes lo vieran. Y en el main sí, porque aquí el gateway me está pidiendo uno de tipo Service Firebase, ¿vale? Entonces, vean cómo yo ya desde el principio estoy promoviendo que este tipo de situaciones no ocurran a no ser que estén controladas, ¿vale? Entonces, volvamos nuevamente aquí, a ver en los cambios y voy a devolver este. ¿Vale? Listo. Perfecto. ¿Vieron? Me hice un 8, pero es rápido. ¿Por qué? Porque capturamos los errores como un pro, ¿cierto? Entonces, una app
que está bien, es una app que sabe fallar. ¿Listo? Entonces tenemos la base de datos. En el repositorio encontrarán ustedes las opciones. Hagan pruebas, eso está con la capa gratuita. Si quieren hackear la base de datos, hackeenla. Y es más, los invito a que lo hagan para ver si las recomendaciones que nos hicieron desde Firebase realmente estaban bien con toda la inclusión que se hizo dentro del repositorio o si de pronto nos fuimos por ahí por algún lado, ¿vale? Otra cosa que podemos probar también en este momento es, vean, tengo mi dato ahí. Los invito a que esperen un segundito y no vayan a presionar ningún botón en ese momento. Y yo puedo tener una secuencia de colores aquí. Entonces yo puedo venir y editar en mi base de datos. Digamos que no tengo esta misma aplicación, sino que es otra aplicación diferente. Y yo quiero que mi tema sea rojo FF0000. Y actualizo mi dominio y vean que hoy sí cambió. Vamos a, no vayan a presionar nada, vamos a hacerlo con uno azul para que se nos note el cambio. R rojo, G verde y azul. ¿Cierto? Y actualizamos. ¿Y vieron? Entonces, no necesariamente dependo de mi propia aplicación. Puedo tener todos mis servicios y todo mi ecosistema interconectado y la reactividad me permite, pues, que esto suceda de una forma elegante. ¿Bien? No sé si hay alguna pregunta por ahí, Geraldine, y si no, pues... Sí, Albert. Por acá hay una pregunta que dice, ¿qué utilizaste para publicar la página web? Para publicarla, ok, esta página la tenemos en Firebase Hosting. Entonces, aquí mismo en el ecosistema de Firebase, miren, a ver, en el proyecto, entonces, aquí está, miren, Hosting. Entonces, voy a mostrarles porque en el tablerito debe aparecer que ustedes se conectaron en este momento y que descargó nuevos datos. Experimenta con una... No, amigo, muéstranos los datos. Bueno. Yo sí quería mostrarles los datos, pero él no quiere mostrarles los datos. A ver, voy a recargar. Lo importante es que la base de datos funcionó bien, sin ningún error, ¿cierto? Ok, ven, ya nos cargaron los datos, ¿cierto? Entonces, miren que aquí están los picos. Entonces, cuando hicimos la simulación, las primeras veces, aquí están las siguientes. Y más o menos este tiene un desfase como de 1 hora aproximadamente. Entonces, en 1 hora nos van a aparecer seguramente los datos del consumo del hosting. Toda la app aquí se mide. Entonces, por ejemplo, la cantidad de kilobytes queda súper ligera. Toda esta fue hecha en Flutter. Entonces, vean, aquí estamos demostrando la magia de Flutter también multidispositivo, porque tenemos en Windows, y si ustedes quieren, pueden involucrarla también en Android, en iOS, y ustedes mismos allá simplemente cambian su archivo de configuración y pueden tener su entorno de pruebas bastante completo en ese sentido, ¿vale? Espero haber respondido la pregunta correctamente. Por acá hay otra pregunta antes de finalizar, Albert, y dice, ¿es recomendable usar los paquetes de Block y Flutter Block? ¿Es recomendable usar qué? Los paquetes de Block y Flutter Block. Ok. Miren, si ustedes ven, si ustedes van al proyecto en este momento, ustedes encontrarán que no usamos un manejador de estado como tal. Nosotros construimos nuestro propio manejador de estado, ¿sí? Realmente encontrarán en el YAML, a ver, yo me bajo por aquí, ¿no? Y tengo un gatito que hace un daño por acá, pero bueno. Listo. Entonces, si ustedes ven aquí, encontrarán, digamos que, bueno, ustedes verán que mi usuario es este en el GitHub y no tenemos como tal un manejador de estado. Tenemos un grab del stream, pero porque queríamos, pues, evitarnos la partecita de hacer mano a mano dentro del repositorio todo el stream controller, pero no lo tenemos ahí. Nuestro manejador de estado lo hicimos nosotros con el App State Manager. Y si ven los otros videos del canal, seguramente ustedes van a ver cómo se construye un manejador de estado. Cuando ustedes tomen la decisión de usar un paquete, los invitamos a que la tomen conscientemente. Entonces, pueden usar el manejador de paquetes. Cuando ustedes entienden esto, ustedes realmente dicen, o sea, ya se ríen y dicen, ya no es necesario usar un gestor de paquetes, excepto que yo tenga unas necesidades muy particulares.
Por ejemplo, cuando Provider salió, pues la necesidad era que de pronto no había tanto conocimiento a lo largo de la comunidad. Entonces se hizo el Grab con Provider para que nos facilitara todo este manejo de la gestión de estado, ¿cierto? Pero eso también nos llevó a unos inconvenientes con aplicaciones que eran ya muy difíciles de escalar cuando llegaban a cierto punto con los providers, ¿cierto? Entonces, a lo de blog nos pasa lo mismo. La implementación de blogs con los qubits y todo esto, pero desde el punto de vista de reactividad lo que yo necesito es escuchar el cambio cuando esté el stream y poner en el stream algo, ¿vale? Tiene que ser muy puntual la necesidad y yo les doy unos casos. Por ejemplo, yo estoy haciendo una app de comunicación en tiempo real. Claro, una app en comunicación en tiempo real, yo necesito ya manejar toda la cobertura de si está conectado, si el estado está en espera, si está abierto, si no, ¿cierto? Pero para la mayoría de los casos, como en este caso del Blog Team, si ustedes se dan cuenta, yo vengo a mi Firestore, vean, yo vengo a mi Firestore, vengo a mi app, noten aquí, ¿cierto? Yo presiono el botón, él escribe en la base de datos y luego vuelve. Todo eso sucede en el mismo marco de tiempo, ¿cierto? Entonces, yo presiono el botón, él cambia los datos y yo escucho los datos dentro de la aplicación. Entonces, básicamente a mí no me interesa si yo estoy conectándome en este momento, si no me estoy conectando. Y hay muy poquitos momentos en los que en una aplicación normal se requiere esto. Entonces, manejarlo manualmente tiene sus ventajas, pero que yo les diga que es correcto o que no es correcto, les estaría diciendo una gran mentira. ¿Por qué? Porque los paquetes se utilizan acorde a la necesidad. Entonces, básicamente lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿mi proyecto requiere que yo utilice eso? ¿O mi conocimiento, mi expertise requiere que yo lo conozca? Porque de pronto vi un tutorial y el tutorial me enseñó a hacerlo con blog, ¿cierto? Una de las cosas por las que nos gusta hacer estas charlas así como tan desmenuzadas es porque encuentra uno muchos tutoriales en los que te enseñan específicamente con un paquete y claro, cuando uno lo va a implementar, pues queda como, uy, ¿y ahora qué hago? Pero aquí, al entenderlo tú como usuario, y los invito mucho a eso, a que cuestionen también todo lo que yo dije, como ya entiendo que esto va a través de un stream controller y que yo estoy escuchando estos cambios, entonces para mí, adaptarlo, por ejemplo, a un view model, encontrarán ustedes una charla en la que hacemos programación reactiva con view models, en los cuales utilizamos list enable builders, cualquiera podría rasgarse las vestiduras y decir, no, eso no es correcto. Pues para las necesidades que teníamos, es más, en febrero de este año, Google nos dio en ese sentido mucha razón de que su forma preferida de la reactividad era a través del MVV model, ¿cierto? Entonces digamos que no, yo estaría mintiendo, yo estaría aquí faltando a mi ética profesional si digo, no, es que tienen que usar este paquete o este paquete o este paquete o no es correcto o es incorrecto, no. Lo correcto es que acorde al proyecto en el que estén ustedes, lo debatan con su equipo y a través de todos, pues lleguen a esa conclusión. Hay paquetes que necesitan licencia, otros paquetes que no, pues, pero básicamente para la mayoría de las cosas, Flutter ya tiene las soluciones como tal. Y en este caso, Stream Controller y Stream Controller.broadcast. Si ustedes van a la definición, vean, rápidamente voy a ir aquí, y después no se me extienda mucho. Entonces voy al blog team y por aquí yo había, miren, el blog general, que es un grab que hicimos aquí con el equipo, en el cual extendemos de blog, podemos poner de una forma, entre comillas, sencilla, la asignación del valor. Entonces les decimos que podemos trabajar con cualquier valor genérico y que hacemos una suscripción. En esta suscripción nosotros podemos incrustar funciones. Entonces básicamente con este blog general puedes hacer aplicaciones bancarias con lo que tú quieras. Porque, digamos, yo en mi blog quisiera que cuando cambiara el tema sonara un maullido en el fondo. Entonces yo le puedo agregar un evento a ese cambio de función dentro del stream. Entonces eso es lo que se hace un poquito complejo. Pero aquí, o esa es la magia de los paquetes o de los paquetes en general, ¿cierto? Que complementan ciertas funciones y te permiten añadir algunas características que tal vez por defecto te hubiera tomado un poquito más de trabajo hacerlas, pero tú podrías hacerlas fácilmente. ¿Bien? Y vean que aquí está, entonces aquí tenemos la suscripción, esto extiende de blog, el blog del tema, y acá tenemos un valor inicial, está súper bien documentada esta clase, entonces vean, tenemos un stream controller, él nos devuelve el stream, que básicamente se lo pide al stream controller que ha definido, y cierra el stream
también añade al sync, añade el evento, la suscripción, ¿cierto? Y si vamos a Flutterblog, a los otros, pues de pronto sí voy a poner entre comillas, de pronto nos facilitan la implementación estricta de la disciplina del blog, pero ¿de qué me sirve a mí que me facilite la implementación de los QBs, que hagamos esto y que hagamos todas estas cosas, si de plano de fondo no entiendo granularmente para qué o cuál es la función directa de cada uno de esos estados? Porque tal vez ni siquiera los necesitemos. ¿Vieron? Toda mi aplicación reacciona, toda nuestra aplicación reaccionó aquí y básicamente nosotros construimos esto con un stream builder. A ver, si nosotros vamos aquí al widget, en el widget del proyector, venimos aquí, perdón, en el widget de la tarjeta viene aquí, tiene una columna, el container, una imagen de decoración, un padding, un texto, ok. ¿Vieron? Él nos pasa el team model. ¿Por qué? Porque yo necesito el team model, entonces el que está escuchando es la página. Perfecto. Entonces, vean. Aquí en la página tenemos simplemente un stream builder que está manejando un team model y este stream builder le dice a la tarjeta, oye, tarjeta, dibújate. Y aquí está chévere porque el equipo que está encargado de tener el control de las páginas puede delegar al equipo que está encargado de los widgets de, oye, necesito el widget de la tarjeta y la tarjeta tiene este modelo sirve para esto y por favor que tenga estas características y puedo tener los dos equipos trabajando perfectamente sin necesidad de que colisionen. Listo. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta, Geraldine? Yo creo que hasta ahí, Albert, para no extendernos más, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias a todos los asistentes. Recuerden que las memorias de este evento se estarán compartiendo a inicios de la próxima semana y que pueden seguir en las redes sociales a Pragma para conocer un poco más de estos eventos o de los próximos eventos como tal. Y nada, muchísimas gracias, Albert. Gracias a todos y pues ánimo.